orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora te pedimos, Señor, que Hola, tu hola, hola. Espíritu nos prepare para este mensaje, disponga nuestros corazones y nos nutra con el alimento de tu palabra, Señor, hasta el tuétano, Padre, que podamos saber apreciar esta palabra tuya, que podamos ponerla en práctica, Señor, con nuestros corazones. Abre el entendimiento para aquellas personas que tú ya tienes dispuestas, Señor, y fortalécenos en tu palabra, en ti, Señor. Te rogamos y te pedimos esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Va. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener el mensaje de esta mañana. Es el capítulo número 1 de Colosenses. Esta carta que, bueno, pues es una de las epístolas que se conocen como de la cautividad, ¿sí? Colosas era lo que es hoy Turquía, situada en Asia Menor, más o menos a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, ¿sí? Muy cerca también de la Odisea, la iglesia de la Odisea. Recordarán ustedes, hermanos, recordaremos que es aquella que menciona el Apocalipsis, aquella iglesia tibia, ¿verdad? Y que también el apóstol Pablo en esta carta de los Colosenses pues les pide que sea leída en esta carta de los Colosenses en la iglesia de la Odisea, así como la carta de la Odisea sea leída en Colosenses, ¿sí? Carta conocida esta de los Colosenses, junto con Efesios, Filipenses y Filemón, conocidas como las cartas de la cautividad, porque bueno, pues fue escrita el año 60, entre el 60 y el 63, cuando estuvo Pablo preso en Roma, ¿sí? Y pues ahí, según los eruditos, ahí escribió estas cartas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el fundador de esta iglesia no fue precisamente Pablo, más bien fue, según esto, un ministerio que desarrolló Epafras, ¿sí? Había estado él en esa ciudad de Colosas, había desarrollado y levantado la iglesia. Algunos creen que esa iglesia estaba en la casa de Filemón, ¿sí? Y bueno, pues Epafras había levantado eso y había hecho saber a Pablo cómo la gente había recibido con mucho ánimo el evangelio, había habido muchos convertidos, estaban fuertes en el Señor, pero sin embargo, bueno, pues como en toda lucha espiritual, se presentaron ahí en Colosas gente con falsas doctrinas, gente con una serie de cosas que, bueno, pues hacen que Epafras vaya y solicite la ayuda de Pablo para tratar con estas falsas doctrinas, una mezcla del ascetismo, una mezcla de invocación de ángeles y algo de rituales del judaísmo. Entonces, por esta razón es que el énfasis de Pablo en esta carta a los colosenses es para exhortarlos a que continúen con su vida como creyentes de una manera coherente a un seguidor de Cristo, que continúen con eso que recibieron, de reconocer la soberanía de Dios, la soberanía de Jesucristo, y que no dependan de prácticas pseudo espirituales o de otros mediadores angélicos, sino solamente depender de Cristo, ¿sí? Resumen de esta carta, de esta enseñanza, y con lo que nos vamos a quedar el día de hoy, hermano, es precisamente con el capítulo 1, versículos del 15 al 20. En esta carta, hermano, nos va a mostrar lo que para muchas personas es la más hermosa, la más plena, la más completa y la más poderosa
cristología que podemos hallar en las Escrituras. ¿Sí? Estos versículos del 15 al 20 nos muestran a ese Cristo hermoso, ese Cristo Salvador, ese Cristo Rey, y esto lo vamos a ver más adelante. Esto me ayudó a reflexionar un poco que, bueno, pues nosotros, los que tenemos la oportunidad de preparar mensajes y adentrarnos un poquito más a las Escrituras para poder exponer un mensaje más claro acerca de esta palabra, pues no es exclusivo nada más de nosotros, hermanos. Lo mencionaba Juan Alton en la oración de ayer de varones, que ya pues a través de los medios electrónicos, inclusive bueno también en la iglesia de nosotros esta época, a través de los cursos, pues hay suficientes herramientas para que podamos, y hago la invitación a ustedes, hermanos, de involucrarnos más y más. Empiezas a adentrarte en las Escrituras y empiezas a ver cómo esa miel llega a tu espíritu y te nutre de ver estas cosas tan hermosas como la que a mí me tocó a la hora de estarle dando un repaso a estos versículos del 15 al 20, ¿verdad? Este capítulo primero que vamos a ver en el mensaje de hoy trae 29 versículos. No los voy a leer todos y luego a detenerlo, a repasarlos, lo que cada uno trae. Saquen su Biblia, abran en Colosenses capítulo 1 y vamos a ir viendo cada uno de los versículos y deteniéndonos en las partes importantes. Trae muchas cosas y nada más pues por motivos de tiempo tomé algunos partes de los versículos para detenernos un poco y entender esta riqueza en esta carta que vamos a ver, hermanos. Entonces, abrimos nuestras Biblias, capítulo 1, ¿sí? Y bueno, pues vamos a comenzar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo. ¿Sí? Aquí está escribiendo, como siempre, Pablo, en sus cartas, en sus credenciales, que él fue hecho ministro por la voluntad de Dios. No fue un trabajo que le asignó a alguna persona, no fue algo en lo que él buscó para aplicar. Directamente de la voluntad de Dios viene esto y así lo entendió Pablo, así lo conoció y así lo desarrolló por la voluntad de Dios. Y efectivamente yo les digo, hermanos, también es la voluntad de Dios que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo podamos convertirnos en esos ministros y llevar esa palabra a esos lugares, a esas personas que sabemos que necesitan esa esperanza y si son hermanos, esa fortaleza en el Señor en estos tiempos difíciles. ¿Sí? Versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto de santos y fieles hermanos, pues era lo que había escuchado de Epafras cuando habían recibido el Evangelio. ¿Sí? Y la expresión en Cristo, ¿sí? La expresión hermanos en Cristo, eso nos da idea de esa posición espiritual privilegiada que comunica un nivel de intimidad con Dios, con Cristo, un nivel de aceptación, que fuimos aceptados, un nivel de seguridad que ninguna mente humana, terrenal y conversa puede comprender. Solamente a través de la revelación por medio del Espíritu Santo podemos nosotros como creyentes entender esta expresión, como muchas otras que están en la Biblia y que podemos entender y que nos gozamos con ellas cuando Cristo nos dice, por ejemplo, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Sí? Y la siguiente expresión que vemos ahí es gracia y paz a vosotros. ¿Sí? La palabra gracia era una expresión griega común, la palabra paz era una salutación, un saludo judío común, y
La gracia en este caso nos presenta a un Dios misericordioso que decide en la persona de Jesucristo y a través del Espíritu Santo descender a una humanidad pecaminosa y perdida. Esa humanidad que tiene la necesidad de ser reconciliada con el Padre. Gracia y paz. Es importante, primero es la gracia y luego es la paz. La paz es la que sintetiza todo lo que resulta, ¿sí?, de una persona que como tú y como yo hemos aceptado la gracia de Dios, ¿sí? La paz es parte de esa herencia que tenemos nosotros como cristianos. Recordemos la Escritura, nos dice paz para con Dios, paz con los hombres y la paz de Dios en nuestras almas. No permitamos, hermanos, que nadie nos prive, que nadie nos robe de esa paz. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es la parte que traen estos versículos. Nos vamos al versículo 3, en donde el apóstol Pablo menciona que siempre está orando. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí? Orando por vosotros, aquí me llamó mucho la atención, ¿sí?, la situación del apóstol Pablo. Ya había terminado, ya estaba finalizado los viajes misioneros, de acuerdo a lo que conocemos de su historia. Sus 4 viajes misioneros, ya estaba en Roma, la cantidad de gente que él tenía, ¿sí?, que había conocido, ¿sí?, la labor de oración tan enorme que tenía Pablo, ¿sí?, pues en todas sus epístolas que intentaba resolver tantos problemas de la iglesia, ¿sí?, y la cantidad de personas por las que Pablo oraba. A estos hermanos de Colosas no los conocía, y porque él no había levantado la iglesia, tampoco conocía a los romanos. Sin embargo, había escuchado de la fe de ellos, se gozaba con ellos, ¿sí? No los conocía en la carne, pero los conocía en el Espíritu. Es muy importante la oración. Es muy importante cómo Pablo mezcla espiritualmente esta hermandad que hay entre todos, conocidos o no, como lo vemos en nuestra iglesia IBU, en los miércoles de oración, en los sábados de varones, que oramos por las iglesias de Jalapa, que oramos por la Iglesia Universal del Señor. ¿Sí? No los conocemos, pero tenemos que orar con esa intensidad. Yo los invito, hermanos, a los que tienen la oportunidad de conectarse los miércoles en esta oración tan hermosa que tenemos en la iglesia. Y si no puedes, bueno, pues en tu casa. Pero no te pierdas, hermano, el privilegio de exaltar a Dios, de poner tus necesidades delante de Él, el que tiene cuidado de ti. No pierdas esta oportunidad de interceder por los demás. No pierdas este privilegio, hermano, de ponerte delante del Señor. Buscar siempre su rostro. Entonces, bueno, pues esa era parte de lo que Pablo comentaba. Nos vamos en el versículo 5 nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Esa palabra verdadera del Evangelio, ese Evangelio transformador de Cristo, ese Evangelio que el Espíritu Santo revela a cada corazón en el nuevo nacimiento, ese Evangelio que redime, ese Evangelio que apasiona, ese Evangelio que viene a permanecer siempre en nuestro corazón, ese Evangelio que tenemos la misión de proclamar. ¿Sí? Como lo vemos ahí en esa carta, estas personas de Colosas habían creído en el Evangelio, tú y yo hemos creído en el Evangelio, ese Evangelio poderoso que transforma, y ese Evangelio que tenemos la obligación
sublime, suprema, oportunidad que no debemos desperdiciar de proclamarlo, ¿sí? Y decía el apóstol Pablo que en el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En estos versículos 6, 7 y 8. Y precisamente les recordaba que este evangelio transformador llevaba el fruto. Ahí uno de los problemas doctrinales que traían los falsos maestros era que primero se tenían que hacer las obras para con esas obras ganar la salvación. Y esos rituales del judaísmo, esas situaciones del gnosticismo, esas situaciones del ascetismo que ahí se veían, era que primero había que hacer algo para obtener la gracia de Dios. Y aquí no, aquí nos recuerda que el evangelio transformador es el que lleva el fruto ya. ¿Sí? Ya una vez que estás transformado, empiezas a saber, a conocer esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas como consecuencia de ese nuevo nacimiento, no al revés, porque por las obras nadie será justificado, dice el Escrito. En el versículo 9, muy interesante, nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, que en aquel tiempo, como hoy ahora, está muy por encima de esos falsos gnosticismos que en aquel tiempo estaban atacando Colosas, y que en este tiempo la diversidad de situaciones que se presentan en cuanto a ideologías, en cuanto a otras cosas, pues es precisamente la oración de sabiduría, inteligencia espiritual para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que Dios nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que recordar las advertencias de Cristo que nos dice en el futuro, ¿sí? A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Debemos estar siempre atentos, con una mente dispuesta para poder discernir eso. ¿Y cómo podemos? Bueno, pues sabemos nosotros que también la voluntad de Dios para nuestras vidas está revelada en su palabra. Por eso es tan importante la lectura de la palabra, nos dice la Escritura, esa lectura que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir y prepararnos, hermanos, para toda buena obra. Sí, es importante conocerla, por eso hacemos el reto que llevamos 2 años y esperamos que sean 50 más, de poder leer año con año la Biblia y podamos estar cada vez más entendidos de lo que Dios quiere para ti, de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios significa, de lo que la obra de Cristo significa, de lo que el Evangelio significa. Entonces, es por ello que es tan importante que podamos tener ese conocimiento de la voluntad de Dios en toda inteligencia y discernimiento espirituales. ¿Y esto a qué conlleva? Nos dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo, andar como es digno del Señor, agradarle. Si no podemos nosotros estar encerrados en nuestra casa y decir, yo ya creo en Dios, yo aquí me quedo, no salgo porque he pecado en el mundo. Y no, hermano, precisamente el conocimiento de Dios te llega para que vayas y expliques a los demás las bondades de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz,
para que tus ríos que recibiste de agua nueva que colman tu sed, vayas y los compartas con tanta gente que tiene tanta necesidad hoy en día. ¿Sí? Dice la Escritura en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Que es parte del fruto del Espíritu, la paciencia, que es parte del proceder cristiano, estar fortalecidos en todo poder. Van a venir situaciones difíciles, no es un día de campo compartir el Evangelio, no es un día de campo estar estudiando las Escrituras, es algo que Dios pedimos que ponga y disponga nuestro corazón para poder enfrentar ese tipo de situaciones difíciles, ese tipo de situaciones que pues solo Dios sabe que vamos a enfrentar, pero ya tiene el camino señalado por el cual nos va a hacer transitar. ¿Para qué? Como decía ahorita en la alabanza, para que todo lo que hagamos sea para su honra, su gloria y su exaltación. Entonces, así es, hermano. Los versículos 12, 13 y 14 de este primer capítulo, hermanos, nos revelan lo que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron por nosotros, por ti y por mí. Algo que nosotros jamás hubiéramos podido hacer por nuestras propias fuerzas o por nosotros mismos. Vamos a poner atención en estos versículos 12 y 13 y 14 que vamos a leer. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, fíjense bien aquí, que nos hizo aceptos que nos hizo aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual, Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y el Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien, su Hijo amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es el Padre que nos hace aceptos, es el Padre que nos libra, es el Padre que nos traslada al reino de su Hijo amado, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre. Y toda esta obra tan hermosa, todo este evangelio que vemos aquí, es penetrado en nuestra mente, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Podemos entender esta gran obra, esta maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, en el perdón de nuestros pecados, solamente a través del discernimiento espiritual que recibimos por el Espíritu Santo lo podemos entender, hermanos. Y esto nos prepara para la culminación de lo que va a ser este mensaje. Dice, ya cuando el Señor nos hizo aptos, ya cuando nos ha liberado, ya cuando nos ha redimido, ya cuando nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, ¿sí? Hemos ya tenido cierto grado de entendimiento espiritual, nos da una de las revelaciones más hermosas de toda la Escritura. La cristología, que muchos dicen que es la más completa y que al leerla ahorita en un momento, ¿sí? Se conecta todas las Escrituras, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo centrado en Cristo Jesús. Vamos a ver, hermanos, del 15 al 20, como decía ahorita también la predicación, la alabanza que cantamos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estos versículos, hermanos, pues sí nos llevaría varias horas tratar de explicarlos cada uno y meternos a lo que es la teología divina para poder ampliarlos. Pero en sí, la simple lectura que nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, que le decía a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo, y me pides eso. Sí. Por Él fueron creadas todas las cosas, nos dice también el Evangelio de Juan. Él es antes de todas las cosas. Cristo mismo les decía en aquellos tiempos a aquellas personas, yo soy más que antes de Abraham, yo soy. Él es el gran yo soy. Él es la cabeza y el cuerpo de la iglesia. En todo tiene preeminencia. ¿Sí? El versículo 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda deidad. Cristo es Dios, el Hijo del Padre. ¿Sí? Y por medio de su sacrificio reconciliar con Él todas las cosas. Hay que recordar, cayó la maldición. La tierra será maldita por tu causa. ¿Sí? Reconciliar con Él todas las cosas, nuestra naturaleza caída, levantarnos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y ser aceptos adelante del Padre. Reconciliar consigo todas las cosas. La creación gime esperando la redención completa en el día del Señor. Reconciliar consigo todas las cosas, dice Job en la Escritura, ni las mismas estrellas pueden presentarse limpias delante del Señor. Esa obra maravillosa, esa exaltación maravillosa de Cristo, ¿sí? Él es antes de todas las cosas, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Entonces todo esto tan maravilloso, tan grande, tan sublime que tenemos aquí en esta parte de la Escritura, y que cada vez que se lean estos versículos nos maravillamos de la gracia, de la misericordia, de la grandeza, del amor de Dios para con nosotros. Nosotros pequeños, caídos, insignificantes. Lo mencionaba también ayer en la oración que hacía Juan Matías. ¿Sí? De todo el universo, nosotros tan pequeños y tan significantes, nos dice la Escritura, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, y las estrellas que tú formaste, me pregunto yo, dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Está hablando de ese hombre caído, como alguna vez fui tuyo. Está hablando de ese hombre frágil. Está hablando de ese hombre sin Dios y sin esperanza, para que de él te acuerdes. Y sin embargo, Dios nunca nos deja, nos abandona. Y vienen enseguida estos versículos 21, 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él,
Solamente, hermanos, por medio de la cruz podemos alcanzar la reconciliación con el Padre. Solamente reconociendo a Jesús como Señor y Salvador podemos estar. Dijo Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que a mí viene, yo no le negaré la entrada, no lo rechazaré. Entonces, hermano, en este momento que tú estás escuchando este mensaje, que has escuchado ya lo que hizo Dios para poner al alcance de ti y de mí esta relación con Él, esta reconciliación con Él, no luches más en tu corazón, no luches más en tu negación a reconocer que Cristo es la esperanza de vida eterna, que Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados, que Cristo y su Espíritu Santo es el único que nos puede llevar al arrepentimiento. Dice la Escritura, si vosotros siendo malos pueden dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu a aquellos a que se lo piden? Y en esta hora, si no has entregado tu alma a Dios, pedimos al Padre que abra tu entendimiento, hermano, para que puedas en esta hora darte cuenta de esta esperanza viva en Cristo Jesús, y a través de su Espíritu Santo pueda recibir la entrada que Él te da a la gloria eterna de conocer su nombre, su obra, su amor, su sacrificio, y podamos gozarnos todos, como dice la Escritura, con alguien que se arrepiente. Así como un día me arrepentí yo, así como un día llevaron el arrepentimiento aquí los hermanos aquí de la iglesia, así ahora te invitamos, hermano, que hagas un momentito de reflexión y rindas tu vida a Cristo. Nos dice el versículo 23, que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de esta esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ya una vez que hemos recibido este entendimiento del Evangelio, viene ahora el ministerio de proclamar esta esperanza en Cristo Jesús. Versículos 24 y 25, hermanos, nos vamos acercando al final. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estos versículos, hermanos, 24 y 25, debemos llevarlos a la práctica en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Gozarnos y cumplir en nuestra carne lo que falta para las aflicciones del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa iglesia local en donde habitas tú, en donde habito yo, poder aportar, poder anunciar, poder colaborar con la difusión de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos pastores. Damos gracias a Dios por los colaboradores de esta iglesia local y de todas las iglesias que colaboran para el engrandecimiento de la obra de Cristo, para la exaltación de su nombre, para la propagación de su evangelio, y que están preocupadas por expandir más y más este conocimiento, porque más almas sean alcanzadas, porque sabemos nosotros la belleza de la salvación, porque sabemos nosotros la grandeza de la obra, porque sabemos nosotros del amor de Dios, ¿sí? Porque sabemos nosotros que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, pues es una labor muy importante la que
están haciendo nuestros pastores, e invitamos a los demás hermanos de esta iglesia y de cada uno en su iglesia local, que se involucren más en ver cómo pueden colaborar, cómo pueden contribuir al fortalecimiento de esa iglesia y al crecimiento de la obra del Señor. ¿Sí? Y bueno, pues viene explicando también en los versículos 26 y 27 de esta carta a los Colosenses, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta verdad acerca de la iglesia que estuvo oculta por generaciones fue revelada ahora en el Nuevo Testamento. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, si nosotros recordamos. Esta iglesia fue dada a conocer por medio de los apóstoles y por medio de los profetas del Nuevo Testamento. Sí, la verdad, este misterio se puede resumir de la siguiente manera: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los verdaderos creyentes somos miembros del cuerpo y estamos destinados a compartir la gloria de Dios para siempre. Para siempre, Padre. El Señor es la cabeza del cuerpo. Dio su vida, como dice la Escritura, por su iglesia. El Señor Jesucristo es nuestro alimento. El Señor Jesucristo es nuestra dirección. El Señor Jesucristo es nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro principio, nuestro fin. El Señor Jesucristo es Dios tanto de judíos como de gentiles, porque ya todos venimos a ser partes y miembros de un mismo cuerpo por medio de la fe en Jesucristo. En el versículo 28 y 29 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tenemos que estar preparados, hermanos, preparándonos diligentemente, estudiando, orando, viviendo una vida piadosa, participando en nuestra iglesia local, ¿sí? Para precisamente estar en la difusión del Evangelio, en estos momentos en donde tanta falta y tanta necesidad tenemos. Tomar ese lugar que tenía el apóstol Pablo para compartir, para llevar esperanza, para llevar el mensaje. Preparémonos, hermanos, diligentemente, ayudemos a otros y demos gracias a Dios por esta oportunidad y por las oportunidades que vienen de poder compartir para los demás esta grandeza del amor de Dios que acabamos de escuchar en estos versículos del 15 al 20. Y que Dios nos ayude, hermanos, a que esta iglesia, este cuerpo de Cristo, siga creciendo, siga habiendo más personas que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Y no me queda más que volver a repetir estas palabras que realmente nos muestran la grandeza y el amor de Dios. Para terminar este mensaje vamos a repetir estos versículos del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por ese amor infinito, ese amor incondicional, ese amor que tomó la iniciativa, ese amor que nos dio una esperanza viva a través de la vida y obra de Cristo Jesús, a través de su amor, de tu amor, de que tú te complaciste en Él, Señor, para que en Él habitara toda la plenitud, de que Él te conociese y nos diera a nosotros la revelación de quién eres tú, de quién es todo lo creado, para quién y por quién fue creado. Te damos gracias por esa salvación que anunciaste tú mismo, que anunciaron tus siervos, tus profetas, que anunció tu mismo Hijo amado, esa salvación, esa esperanza, que después de miles de años sigue viva, sigue creciendo, sigue fuerte, sigue fortaleciéndonos, Señor. Te damos muchas gracias por este infinito amor verdadero, por esta Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están presentes en nuestras vidas, que nos fortalecen, que nos ayudan, que nos salvan, que nos guardan, que nos tienen reservado un lugar con Cristo al fin de los tiempos. Te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Bendito y exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos.